Buenas noches, economista Osvaldo Lord. Pertenezco al Instituto Superior Universitario SUC. Mi nombre es Vanessa Pindo Isaac, estudiante del cuarto semestre A nocturna de contabilidad. Les voy a hablar sobre qué son los impuestos. Los impuestos o cargas son una obligación de pago que el Estado impone a sus ciudadanos, sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios. Tiene en principio el propósito de financiar las actividades del sector público que son del provecho común. Según la ley tributaria, los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta. Es decir, un impuesto es un tipo de tributo que se satisface cuando se realiza o cumple el hecho imponible que lo configura. ¿Qué es lo que da lugar al pago de un impuesto? La principal característica de los impuestos es que son coercitivos, es decir, obligatorios, y no otorgan derecho a contraprestación. No se puede exigir ningún servicio adicional. En función de su naturaleza, los impuestos se pueden clasificar de diferentes maneras: personales o reales. En los primeros, el contribuyente paga por su capacidad global y en los segundos, el contribuyente paga por un hecho que demuestra su capacidad. Directos o indirectos. Los impuestos directos gravan los ingresos y el patrimonio de una persona. Se trata del IRPF, el impuesto de sociedades en el caso de las empresas, y del impuesto sobre el patrimonio. Los impuestos indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta de la capacidad económica y gravan la producción, el tráfico o el consumo. La principal característica de los impuestos indirectos es que, al contrario de los directos, no dependen de las características personales del contribuyente, sino del producto en sí. Es decir, no repercuten directamente sobre la renta del contribuyente, sino sobre el consumo que éste realiza. En este grupo está el IVA y también el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, y los denominados impuestos especiales que se aplican al alcohol, la electricidad, los hidrocarburos, el tabaco y la matriculación de un vehículo. Personales o reales. En los primeros, el contribuyente paga por su capacidad global y en los segundos, el contribuyente paga por un hecho que demuestra su capacidad. Objetivos y subjetivos. Los primeros no tienen en cuenta la capacidad del contribuyente y los segundos sí. Fijos, proporcionales, progresivos y regresivos. Todos los ciudadanos de un estado deben, de un modo u otro, cumplir con el pago de ciertos impuestos. Para ello se utiliza el principio de la capacidad contributiva, que establece quienes más recursos tienen deberán proveer una mayor cantidad de recursos que aquellos menos favorecidos, para así lograr una sociedad con más equidad social y económica. Estado, ya sea mediante multas. Quienes incumplen con el pago de los impuestos son sancionados por el Estado, ya sea mediante multas y nuevas imposiciones, eventualmente penas de cárcel, según lo establece la ley tributaria de dicha nación. La reglamentación específica de los impuestos de una nación se conoce como sistema tributario o sistema fiscal. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos, como hemos dicho, en principio sirven para mantener financieramente al Estado, junto a las empresas públicas e ingresos de otros tipos. La recaudación es el mecanismo por excelencia de financiación de lo público, de modo que entre todos los ciudadanos de un país sostengan las actividades que son de provecho común y que no tienen fines de lucro. Sin embargo, los impuestos pueden servir también para otros fines.
como para desalentar determinadas dinámicas de consumo, en lo que suele considerarse como mecanismos de protección interna o medidas proteccionistas. En estos casos, el Estado coloca impuestos a ciertos productos importados para encarecer su costo y así defender a los productores locales, que de otro modo no podrían competir comercialmente. También pueden asignarse impuestos para ser más costosos cierto tipo de productos considerados nocivos para la salud o cuyo consumo busca desalentarse, como el cigarrillo o el alcohol. Finalmente, los impuestos a las rentas y las ganancias repentinas tienen como fin asignarle al Estado una porción de los dineros devengados por los más ricos de la sociedad o por aquellos que ganen apuestas o la lotería. Así, para luchar contra la concentración de capitales en una sola clase social o un conjunto pequeño de personas. Los elementos del impuesto son: todo impuesto consta de los siguientes elementos. Hecho imponible es la motivación del impuesto, o sea, la razón por la que debemos pagar. Sujeto pasivo. Son todas las personas, naturales o jurídicas, que deben enfrentar la obligación de pagar impuestos. Base imponible. El monto sobre el cual se calculan los impuestos a pagar. Tipo de gravamen. La proporción o porcentaje que se calcula dependiendo del caso, mediante fórmulas que rigen cómo y cuándo corresponde pagar. Cuota tributaria. Finalmente, es el monto a pagar por motivos de impuestos. Tenemos varios tipos de impuestos. Los impuestos indirectos como el IVA se añaden al precio. Existen diferentes tipos de impuestos y distintas formas de clasificarlos, por ejemplo, según su tipo de gravamen. Impuestos proporcionales o planos. Aquellos que imponen siempre una tasa o porcentaje fijo, sin importar el contexto de lo gravado. Impuestos progresivos. Aquellos que aumentan el porcentaje de cálculo del impuesto a medida que sea mayor la ganancia de la renta. Impuestos regresivos. Aquellos que disminuyen el porcentaje de cálculo del impuesto a medida que sea mayor la ganancia o la renta. Según su hecho imponible. Impuestos directos. Aquellos que gravan las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, como los impuestos a la renta o a la posesión de ciertos bienes. Los impuestos indirectos, aquellos que gravan el consumo sin afectar las entradas de riqueza de un contribuyente, sino añadiéndose al precio de un bien o servicio, como es el caso del impuesto al valor agregado, IVA, o el impuesto al tabaco y al alcohol. Según sus consideraciones respecto al sujeto pasivo. Impuestos objetivos, aquellos que no toman en cuenta las condiciones del contribuyente a la hora de calcular su cuota tributaria. Impuestos subjetivos, aquellos que permiten al sujeto pasivo demostrar atenuantes, obligaciones de otro tipo y justificar una disminución o un cálculo diferente en su cuota tributaria, según su temporalidad. Impuestos instantáneos, aquellos que se cobran en el momento mismo de realizar una operación comercial, generalmente porque están ya incorporados al precio final del producto o servicio. Impuestos periódicos, aquellos que se deben pagar dentro de ciertos límites o lapsos establecidos por el Estado y anunciados con antelación, de modo tal que el contribuyente pueda recibir rebajas por pago a tiempo o recargos por pago a desatiempo. Ejemplos de impuestos. Algunos ejemplos comunes de impuestos son: impuesto al valor agregado IVA, también conocido como impuesto al valor añadido, o impuesto sobre el valor menorado. Se trata de un tributo indirecto y regresivo que suele imponerse a los bienes y servicios que no sean de primera necesidad ni formen parte de la canasta de productos protegidos de haber. Impuesto sobre el patrimonio, llamado a veces impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre la fortuna. Es un tributo individual, calculado sobre el patrimonio personal de las personas naturales o físicas, estimando un valor total de absolutamente todos los bienes que posee.
El impuesto sobre la renta. Este impuesto es quizá el más importante de todo sistema tributario y se impone a las ganancias y utilidades de personas naturales y jurídicas, ya sea de un modo progresivo o regresivo. Generalmente posee un mínimo imponible que impide que se le cobre a las personas que menos ganan dinero en la sociedad. Impuesto sobre sucesiones o donaciones. Como su nombre lo indica, este impuesto grava los patrimonios adquiridos por vía de herencias, regalos, legados o donaciones, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, como una recepción gratuita o mortis causa, o sea, tras la muerte de otro. Algunos ejemplos comunes de impuestos son el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta. Este impuesto es quizá el más importante de todo sistema tributario. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Gracias.